Un saludo cordial a las personas que nos visitan por YouTube, ¿sí? Los que van a escuchar esta palabra en diferentes lugares, a los hermanos que se encuentran en sus casas, allí vía Med también, y a la Iglesia de Jesucristo que está en este lugar, ¿sí? Un cordial saludo, dándole la gloria a Dios, dándole la honra a Dios, una vez más por darnos este privilegio tan, pero tan grande, ¿sí? De ser instrumento en sus manos. Y como lo hemos dicho, ¿no? Creemos lo que dice la palabra, Dios no puede negarse a sí mismo. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, ¿sí? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que se va todo sueño, hermanos. Se va toda somnolencia, toda apatía, todo desaliento, desánimo, desenfoque, incredulidad, sordera, ceguera, velo espiritual, se va. Es en el nombre de Jesús, porque hoy creemos que vamos a ser edificados grandemente en un tema especial. Estamos terminando el ciclo de predicaciones entre parejas, ¿no? Porque durante todo este mes lo que se hizo fue designar parejas los días miércoles, ¿sí? Y se tocaron pues temas muy edificativos, ¿sí? Muy edificativos de parte de todas las parejas. Hoy nosotros vamos a referir un poco, ¿cierto? Y qué me ha inclinado, ¿cierto? En el corazón para esta parte del tema que vamos a tocar acerca de la familia, ¿sí? Yo mandé un video, ¿cierto? Acerca de un hijo que literalmente está cogiendo a escobazos, le da con un palo a la mamá, hermanos, porque la mamá no le deja tomar el celular, ¿sí? Parece que, o sea, le quitó el celular la mamá, y la mamá está en la cama con otros 2 niños, y resulta que este muchacho le va a reclamar el celular, la mamá se lo quitó, no, le prohibió, y este muchacho, ¿sí? Le avienta, ¿cierto? Esos palazos. La mamá de pronto luego toma la actitud defensiva o sea, no atacar al muchacho, sino bien especial, ¿cierto? Y es como protegerlo. Él literalmente ahí no sabe lo que está haciendo, está influenciado totalmente, ¿cierto? Desde luego, hay parte de él en eso también, desde luego, porque no habría juicio, ¿sí? De parte de Dios para ello. Pero el muchacho luego coge un cuchillo, ¿sí? Ahí en ese video dice, el muchacho coge un cuchillo y claro, cuando la mamá ve el cuchillo, la mamá ya dice, no, coja el celular, ¿sí? Coja el celular. El problema es para el muchacho después, ¿sí? Porque el muchacho va a recibir el problema después. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días. ¿Qué creen que va a pasar tristemente con ese muchacho? Y en la vigilia anterior, nuestra hermana Noemi nos comenta que allí, creo que a 1 o 2 casas de donde ella vive, un muchacho se suicida, ¿sí? ¿Y por qué se suicida? La razón que le informan a la hermana Noemi es que el muchacho iba mal en el colegio y la mamá le quita el celular, ¿sí? Y el muchacho se mete en el baño y se ahorca, ¿sí? Entonces, para que vean dónde va todo esto y el ataque frontal que se está viniendo. Literalmente ya está hace rato, eso no lo presentan en RCN, en Caracol, eso no lo presentan por esos medios, hermanos, porque pues en últimas toda esta gente le sirve también a las tinieblas, en últimas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como iglesia sí es la labor nuestra, tengo que decirles, miren, han caído imperios, organizaciones, empresas, naciones que llegaron a ser grandes emporios, imperios totalmente. Pero, ¿qué sucede? Que el nuevo orden mundial, porque la gente cree que el nuevo orden mundial es de ahora, no, eso viene desde la Torre de Babel, ¿sí? Hagamos una nueva forma de adoración, hagamos un nuevo estilo, ¿cierto?, de vida, pero nosotros somos el centro, ¿sí?, el ser humano, pero influenciado desde luego por Satanás. El nuevo orden mundial ha intentado a través de los imperios persas, babilónico, egipcio, ¿sí? Todos los imperios que han existido, que ustedes ya conocen, ¿cierto? Todos los imperios romanos, todo esto, ellos han intentado precisamente es colocar su imperio. ¿Pero por qué no les daba resultado? Porque había algo que bloqueaba el hecho de imponer ese nuevo imperio. ¿Y saben qué era? Lo que ha impedido, sabemos que es Dios primeramente, pero aquí sobre la tierra hay algo que también se ha sostenido y no ha dejado que eso suceda. ¿Saben qué es? La familia. La familia.
¿sí? Porque en ese tiempo no había iglesia regada ni todas estas cuestiones, pero mientras haya familia, ¿sí? Y el principio de la familia y el sustento de la familia, la sociedad va a caminar bajo ciertos parámetros. Por eso, aunque intentaron, ¿cierto? Aunque intentaron por muchos medios, resulta que ahora sí tienen ellos el medio para destruir la familia, para atacar frontalmente la familia. ¿Qué es? ¿Cuál es ese medio? La ciencia aumentada. Como dice la Biblia, como señales de la venida de Cristo, la ciencia aumentará. Entonces ahora el maligno sí tiene la posibilidad de influenciar la familia desde adentro, ¿sí? A través, por ejemplo, entre otros medios, de eso que usted ve, ¿cierto?, en los niños, en los jovencitos, y es este tipo de aparatico. ¿Por qué? Porque ahora se puede influenciar desde el crecimiento, desde la edad tierna, ¿sí? O sea, en otras palabras, quieren desunir y quieren destruir la identidad, una, de la familia, y como lo decía ahora Diego y Eliana, ¿sí? La identidad de quién también, de los jóvenes, está siendo muy atacada la identidad. Porque una vez se pierda la identidad, entonces, mis hermanos, el bus que pasó, en ese se monta la gente. Hoy usted lo puede ver, ¿sí? En casos como estos, hoy literalmente hay amigos que parecen novios, ¿sí? O sea, se perdió la identidad de lo que es, por ejemplo, una amistad. Y los amigos hoy parecen novios, le llaman amigobios, ¿es que llaman? ¿Sí? Hoy parecen novios. Hay novios que parecen esposos. Hay novios, se va a quedar ya el novio en la casa de la novia y los papás le avalan eso. O sea, eso ya es cuestión de algo que se manifiesta es en el matrimonio. Pero hay novios que parecen esposos. Y tristemente, ¿sí? Hay esposos que parecen novios. No, qué bueno que fuera así. Hay esposos que parecen amigos en ocasiones y en ocasiones hasta parece que fueran hermanitos, porque no se está viviendo como Dios dice que se tiene que vivir en el matrimonio, ¿sí? En el matrimonio. Entonces ese es el lío, que hoy está todo tan al revés que precisamente el diablo lo que está haciendo es, ¿cierto?, ver y ver fruto para él en divorcios, en separaciones, en un tipo de relación prácticamente casi que muerta, ¿sí? Y como dice en alguna de las iglesias, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Hay una parte en la Biblia donde habla Dios a una de las iglesias y le dice esas palabras. Entonces hay matrimonios que prácticamente ya están prácticamente para caer. No faltaría en una firma y chao, ¿sí? Lo del divorcio. Entonces, por eso el tema que nos inclina hoy, ¿cierto?, tiene que ver acerca de el plan de Dios, ¿sí? La familia. Entonces yo voy a tocar ciertos temas, también mi esposa me va a ayudar en la participación y ella luego va a tocar el tema de las mujeres. Yo voy a hablar de los deberes del hombre o la posición del hombre en el matrimonio. Entonces, me buscas por favor a mí Génesis 2, 23 y 24. A leer Génesis 2, 23, dice la palabra del Señor así, la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Ese es el 24 también? 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Gloria a Dios. ¿Saben que se me viene a la mente algo, primeramente, en lo que se puede presentar algún tipo de desenfoque? Y es decir, en ocasiones una persona puede pensar, a ver, yo conozco un pastor que dice esto, él dice, yo no hablo del matrimonio, no tengo autoridad para hablar del matrimonio porque yo no soy casado. ¿Y quién te dijo que a nosotros nos da la autoridad para hablar de un tema, por decir algo, el haberlo vivido? Jesús fumó algún día, cancelado eso, pues es algo un poco descabellado. Jesús fumó algún día un cigarrillo o algo así. El apóstol Pablo nos dice en la Biblia, por ejemplo, que él era casado, o nos muestra que él tenía una pareja constante allí. ¿Y quién se encuentra en la Biblia dando consejos acerca del matrimonio?
O sea, ¿qué es lo que vamos a hablar nosotros? ¿La situación nuestra o lo que dice la Biblia? La palabra de Dios. Por eso toda autoridad, dice toda potestad, ¿cierto? Les doy, ¿sí? Inclusive de hollar serpientes y escorpiones. Mientras sea la palabra de Dios lo que esté en nuestras bocas, vamos a tener la autoridad. Hay gente, yo conozco técnicos de fútbol que nunca jugaron fútbol. Nunca jugaron fútbol, o sea, nunca fueron jugadores de fútbol y resulta que fueron excelentísimos y son excelentes o fueron muy buenos en su tiempo. De la Pava, el técnico de un equipo que siempre está diseñado como para perder. ¿Ustedes saben cuál es? El América de Cali. Y es que con la palabra nosotros nos preparamos, ¿verdad? Con la palabra nos preparamos para hacer ¿qué? Para ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, ¿verdad? Buenos hermanos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hijo Cristian, él no es papá todavía, ¿verdad? Pero él ya tiene una base de ser un buen papá, ¿cierto? Cómo ser un buen papá, ¿verdad? Cómo ser un buen esposo, ya se casó, ya tiene una base, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la encontramos en la palabra, la escritura es la que nos enseña cómo debemos ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos. En la universidad quizás te van a enseñar, ¿cierto? Una carrera, vas a estudiar una carrera, te vas a preparar quizás, ¿cierto? Para emprender, para ejercer, ¿verdad? Una carrera, ¿sí? Que, no sé qué carrera, ¿cierto? Pero te preparas para eso, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña de cómo prepararnos como buenos esposos, como buenos padres, como buenos hijos, como buenos hermanos, ¿verdad? Entonces ahí encontramos todo en la palabra del Señor y es eso, nos estamos preparando. Los jóvenes, los jovencitos que se congregan, ¿verdad? Las niñas se están preparando para el día de mañana, ¿verdad? Ser unas buenas esposas, unas buenas madres. ¿Eh? Correcto, y precisamente mi esposa en lo que dice que no estaba dentro del plan, ¿sí? Porque ya vamos a participar los unos de los otros allí, ¿cierto? Pero miren que me aclara algo, se me viene algo a la mente, realmente el matrimonio se fundamenta no desde que se casa la persona, ¿sí? El fundamento del matrimonio, ¿dónde se recibe? En la casa, o sea, desde la niñez. Por eso hemos dicho en ocasiones que hay padres que se encuentran destruyéndole el futuro hogar a sus hijos, por decir algo, cuando no les siembran, no les enseñan lo que es diligencia, lo que es respeto, lo que es orden, lo que es, ¿cierto? Todos estos temas que normalmente va a colocar en uso, ¿en dónde? Cuando esté casado. ¿Por qué? Porque desde pequeñito no se le enseñó al chico, por ejemplo, a ser ordenado, un ejemplo. Entonces, si ustedes saben, con las chicas de este tiempo, ¿cierto? Que son muchas chicas, en su gran mayoría estudiantes ya, muchachas preparadas, ellas no tienen este pensamiento de que no, que yo le vaya a lavar a las medias, olvídese, ¿sí? No tienes cuándo, ¿sí? Pero de pronto en la edad de nosotros, en nuestra generación, una mujer lo hace sin ningún problema, ¿cierto? Una mujer no tiene problema para eso, pero las chicas de ahora posiblemente, esto de que le voy a servir el platico y le voy a servir la comida, no tienes cuándo, ¿sí? O que le voy a recoger el plato que deja allí, no tienes cuándo. Entonces, literal, nosotros preparamos a nuestros hijos para que les vaya bien. Les daba el ejemplo la otra ocasión, ¿sí? Daba el ejemplo la otra ocasión, que al chico que está trabajando y que está bajo la casa, es muy bueno que el papá y la mamá le enseñen a aportar en algo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese muchacho luego cuando se case no va a tener esa luchita con que venía, que en algunos hogares le avalan al chico que se compre el último celular de moda, bien, para eso está trabajando, ¿sí? Pensando en sus zapatillas siempre, en su ropa, muy bien, porque para eso está trabajando. Pero es muy bueno que también se le vaya sembrando esta parte de apoye en la casa también. ¿Por qué? Porque el día que se case, si él viene con ese chip y no ha sido renovado, él solamente va a estar pensando siempre en su buena loción, en su buena presentación, pero la esposita de pronto no va, ¿cierto? Él no va a estar muy pendiente de su esposa. Entonces hay cosas que se reciben desde el hogar, desde la casa, desde la infancia, ¿sí? Como lo es el orden, el respeto, ¿sí? A los padres. ¿Por qué? Porque eso les trae a ellos bendición para el futuro. Por eso les decía ahora, según ese video, el muchacho, ¿qué le espera? A ese muchacho, ¿qué le espera? ¿Sí?
al muchacho le esperan cosas pesadas. ¿Por qué? Pues no es que muerte y que de una vez le va a pasar algo, no. Pero tristemente siembra y se cosecha. ¿Sí? Tristemente. Esos casos que se ven ahí normalmente, tristemente son de eso, de siembra y cosecha. Se sembró y se va a cosechar con alguien. Dolores de cabeza. Se va a llamar la persona con que se va a casar. Doña Dolores de cabeza, se casa usted con el hijo de esta señora y preciso. ¿Sí? Precisamente el Señor lo que quiere es eso, ¿verdad? Evitarnos esos dolores de cabeza, ¿verdad? Quizás muchas personas, hermanos, en las diferentes congregaciones, llegaron al Señor tal vez cuando ya tenían hijos, heridos, con un hogar destruido, ¿verdad? Como quizás muchos tal vez llegamos, ¿cierto? Quizás antes no conocíamos del Señor, ¿verdad? Quizás antes no nos hablaron del Señor, ¿verdad? Pero lo que el Señor quiere es eso. Ahora nosotros quizás tenemos esa autoridad, ¿verdad? De decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿cuál es la clave para que esa personita, esos muchachos, esos hijos no pasen quizás por las consecuencias, las circunstancias que uno vivió? Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Correcto. No, y es que es edificante, mire, el que alguien, por ejemplo, estuvimos en esta reunión con una pareja, llevan 36 años de casado, él es argentino, él es uruguayo, ella es argentina, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ellos hablan de, ¿cierto? Lo que han llegado a vivir durante su vida, ¿cierto? Y es de, digamos, o sea, es de honra, es de tener en cuenta el hogar o, ¿cierto? Los consejos que te da alguien que ha vivido siempre en el matrimonio, muy bonito, ¿cierto? Es muy edificante, pero tampoco has de ignorar, por decir algo, que personas que llegamos quebradas un día, que sabemos que es una quiebra, ¿cierto? Cómo se vivió sin el Señor y los frutos que se recibieron de ello. Y ahora resulta que el Señor lo restaura, también tiene mérito. Porque precisamente si nos vamos a la Biblia, y vuelvo y repito, sin demeritar aquel que por la misericordia de Dios, ¿sí?, pudo conocer a tiempo, por decir algo, y que su hogar se guardase. Un ejemplo, el hogar de Diego y Eliana, que ellos estuvieron prácticamente, decía Diego en el testimonio, a una firma, ¿sí? Estuvieron a una firma de separarse, pero ahorita, ¿cierto? Dios en este proceso que los lleva de restauración, porque es un proceso, ¿sí? Ahorita ellos, por decir algo, ¿cierto? Podrían hablar de, miren, es que lo que pasó en nosotros fue esto. Hoy nosotros reconocemos que fue este caso y este caso y este caso. Pero ¿qué de aquel que llega, por ejemplo, con su hogar ya prácticamente separado, divorciado, donde la persona ya se fue, ¿cierto?, con otra persona y toda esta cuestión, y no entrando en ese tema porque la verdad es de cuidado, lo del divorcio en la Biblia es de mucho cuidado, porque eso es con pinzas y literalmente el plan de Dios es, ¿sí?, que la persona se case y su matrimonio sea, ¿sí?, hasta la muerte. Eso estaría dentro del plan, o sea, dentro de la voluntad perfecta de Dios. Pero como Dios sabe el corazón del ser humano, ahí está el lío, ¿sí? Entonces se pasa por esas situaciones y entonces a eso es que hago referencia. El hecho de venir quebrado, en la Biblia precisamente Dios trabaja es con gente quebrada, ¿sí? Y vuelvo y repito, no está demeritando el hecho de aquel que ha vivido, ¿cierto? Y por la gracia de Dios se ha sostenido. Pero no ignoremos también que Dios trabaja a personas que estaban quebradas. Y con esas personas es que Dios restaura. De lo vil y de lo menospreciado es que Dios escoge para glorificar su nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué tal? El consejo, voy a ponerle punto final a esa partecita. Haga de cuenta que Dios, como las empresas, buscase ingenieros, arquitectos, gente muy preparada, gente muy estudiada, que es literalmente lo que buscan las empresas, ¿sí o no? Pero usted no ve por ahí un aviso que diga, empresa busca personas que se hayan quebrado para que trabajen con nosotros. ¿Eso lo dice en algún aviso por ahí que leemos? Pero resulta que no sepa escribir. Bueno, pero resulta que Dios sí lo hace. Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado para glorificar su nombre. Yo comprando una vez frutas, yo recuerdo que cuando voy a comprar, ¿cierto? Entonces yo digo, venga, necesito para pulpa de fruta, necesito tal fruta para hacer pulpa. O sea, ya me entiende el vendedor, me dice, las que ya están maduritas.
Le digo, sí, señor. Entonces se arrima una señora y él cuando le ofrece a la señora algo así, la señora dice, no, ¿quién va a comprarle eso? Le dice, ¿cierto? Resulta que dentro de lo que usted compra, usted compra algo que sea bueno. Por ejemplo, hay frutas que traen una manchita, la rechazan los almacenes, Éxito, la 14, lo rechazan porque tiene una manchita. El mango, por ejemplo, ¿cierto? Si viene con una manchita, ellos lo rechazan y resulta que yo la compro, ¿sí? ¿Por qué? Porque si viene por dentro con algo de pronto allí, con alguito, lo que hace uno es volarle eso y sacar lo bueno. ¿Qué es lo que Dios saca de nosotros también? Veníamos llenos de manchas literalmente, veníamos con problemas, con angustia, pero Dios dice, con esto que está aquí trabajo yo, con este puntico blanco. ¿Qué trabajó para contextualizar y bíblicamente mostrarlo? El apóstol Pablo. ¿Qué veía Dios de bueno en el apóstol Pablo, hermanos? Le pregunto a usted, ¿qué veía bueno Dios en Saulo de Tarso? La pasión. De resto, todo lo que hacía, ¿qué era? Perseguir a los cristianos, matar a los cristianos, entregarlos, pedir cartas para ir por ellos. Pero Dios dice, no, esta partecita la voy a utilizar. En cambio, mire lo que hace el diablo. Mire lo contrario, el diablo busca la manchita, ¿sí? La manchita, ¿dónde está la manchita? Y de esa es que se prende. Uy, con que Dios les dijo, ¿sí? Que no comieran, ¿cierto? De todos estos árboles, pero ¿a dónde la quería llevar? Al lugar que, ¿cierto? Al lugar que él quería, al único lugar que no podía, de pronto allí iba a mirar ni entrar, ¿cierto? A analizar ese punto. Entonces, así es que trabaja el Señor, con gente, ¿cierto? Quebrada, porque literalmente en todos los hogares, si tengo que decirlo, en todos los hogares, por más puros que se manifieste, por más, más ejemplares que parezcan, en todo matrimonio hay problemas. Porque si no hay problemas, si no hay contradicciones, entonces algo bien peor está pasando, y es que uno está anulando al otro. Cuando una persona dice, yo llevo con mi esposa 6 años, vea, ni un alegato. Mi hermano, la estás anulando. La tenés cohibida, la tenés anulada, la relegaste. ¿Por qué? Porque es que aquí se están juntando son dos formas de ver la vida diferente, bajo un mismo parámetro que es el de Dios. Pero que no deja de haber esa parte de que a uno le gusta algo, ¿cierto? Y al otro le gusta algo diferente. Entonces, gloria a Cristo. Vamos a hablar, ¿cierto? Un principio de esto, de que nos convertimos en uno, hermanos. Y es de tener en cuenta que esto se está haciendo, es un pacto con Dios. Es un pacto con Dios. Mire, y lo hablábamos la otra ocasión. Y algo que sucede mucho en los hogares es el error de comenzar a darle más prelación a los hijos, ¿cierto? Que al mismo esposo o a la misma esposa. Porque cuando la persona le comienza a dar más prelación a su hijo o a su hija, lo que de pronto pasa mucho y en nuestra cultura es muy notable, por ejemplo, ¿cierto? A nivel de, digamos, de lugares como en Antioquia, donde las mamás son muy dadas, pues, de pronto, ¿cierto? A los hijos más que al esposo, ¿cierto? Y en otros lugares también se ve, pero allí se hace tremendo daño cuando se le da lugar al hijo en donde debía estar el esposo. Hoy está a tal punto que lo hemos dicho, a tal punto que ni siquiera a los hijos, sino ¿a quién? ¿Lo dijo usted? Yo no. Literal, hoy por hoy, ¿cierto? Se está cambiando ese lugar, inclusive del amor a los hijos por el amor a las mascotas, ¿sí? Y para allá va esto, créame que para allá va esto. Con esto no estamos diciendo que a las mascotas no se les debe querer, no se les debe tratar bien, pero hay gente que en este momento está llegando a idolatrizar. ¿Qué creen que pasaba en Egipto? ¿Qué creen que sucedía? ¿Sí? En ese tiempo, ¿a qué se refería toda esa idolatría que ellos tenían? ¿Y por qué le hacían imágenes también, cierto, a los seres que Dios creó? Porque para allá lleva el maligno a muchas personas en el mundo, donde ahora se le está dando prelación a las mascotas inclusive, por encima del jefe de la casa, o del esposo, o de la esposa, donde ahorita la prelación, vuelvo y lo repito, lo comienza en el desorden que se está formando, a quebrantarse digamos, ese parámetro que Dios colocó. El hombre hace un pacto con su esposa, ¿cierto? Es delante de Dios. Por eso esa pregunta es muy fuerte, pero es muy puntual, ¿cierto? ¿A quién escogerías si te toca salvar a uno de los dos? Hermanos, desde luego que no va a pasar en el nombre de Jesús, le pedimos a Dios que Dios nos guarde de una circunstancia de esas,
Pero hay personas que dicen, no, mis hijos primero, mis hijos. Cuando el pacto que hizo con Dios, ¿cierto? Es estar junto a Él o a ella también, ¿sí? Entonces, hoy vemos el desorden y eso le da inseguridad a los hijos. Cuando los hijos ven que el papá no está, ¿cierto?, encaminado a esta parte de hacer respetar la mamá como sea en la casa, y que entre ellos, ¿cierto?, se presenta porque el muchacho es como psicólogo, y él sabe por dónde me le meto a mi papá y a mi mamá para que me den la prelación a mí. Yo sé quién es el punto débil en la casa. Entonces, como sé quién es el punto débil, entonces me meto en este terreno. ¿Para qué? Para que mi papá sea el que me dé siempre el permiso para hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque la mamá me coloca normas o al revés en ocasiones. Y esto lo único que va a crear son niños inseguros. Niños inseguros. Cuando el hijo no ve en la casa una estabilidad, una comunión entre los padres, un respeto, ¿cierto?, hacia esa figura paternal de parte de la mamá y a esa figura, ¿cierto?, de la mamá de parte del papá. El que va a sacar provecho ahí, pero tristemente mal provecho, ¿quién es? El hijo. Y le voy a decir ya con esta parte para pasar al otro punto. Lo delicado es el futuro. ¿Por qué? Porque esa misma actitud del papá y la mamá, por ejemplo, que la mamá cancele o anule al esposo, esa misma figura se va yendo al corazón del muchacho. Y cuando el muchacho se case, ¿con quién cree que se va a casar? Con una persona que parezca en su forma a su mamá. Lo que quiere decir que la mamá va a estar sufriendo porque ese muchachito dio con una mujer que lo va a querer subyugar, lo va a querer manejar. Miren, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, consecuencias de la desobediencia, dice, y tus hijos serán llevados cautivos, ¿cierto? Y otro pueblo los regirá, y otro pueblo los tendrá, los dominará, los esclavizará. Entonces casi siempre lo llevamos a esa parte pues de que un pueblo venía por ellos y se los llevaba. No, el muchacho que va a una cárcel, por ejemplo, está en cautividad. Alguien está enseñoreándose de él allá también. Eso es otra forma. Otra forma es que el muchacho se casó, por ejemplo, y la muchacha que ahora tiene a cargo lo está subyugando, lo está anulando, ¿sí? Es otra forma de manifestar ese mandamiento en su, digamos, en su variedad, ¿sí? O igual también, ¿cierto? Si la esposa va a dar con un tipo que la va a estar maltratando, si la esposa, o sea, la muchacha cuando se case va a dar con un tipo que la está maltratando, ahí está el principio, siembra cosecha. Entonces Dios por eso nos dice cuál es el parámetro. Mire, dejará al hombre a su padre y a su madre, se juntará a su mujer y será una sola carne. O sea, será uno con ella, será uno con él. Gloria a Dios. Proverbios 5:18. 5:18, vamos a leer Proverbios 5:18, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Gloria a Dios. Volvemos a lo que hablamos ahorita. En el principio de Dios, en la voluntad perfecta de Dios, eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Por eso, perdonamos, ¿Dale? por eso, gloria a Dios por aquellos hogares, por aquellos matrimonios, ¿verdad? Que han entendido, ¿verdad? De congregarse, de buscar del Señor, de guiar a sus hijos, ¿verdad? Y uno le da mucha tristeza que aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Hogares, familias no han entendido la importancia, ¿cierto? De buscar del Señor, ¿cierto? Para enseñarles a sus hijos cómo debe ser, cómo debemos caminar con el Señor para que nos vaya bien, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que nosotros... Pásame el video. Nosotros muchas veces sufrimos, muchas veces... El video del muchachito. Muchas veces hemos tenido problemas. Nosotros mismos hemos tomado malas decisiones, ¿verdad? No hemos buscado el consejo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Y bendito sea Dios por aquellos hogares, por aquellos esposos, por aquellas mamás, ¿verdad? Que han entendido cuál es la clave para que con sus hijos, ¿cierto? Con sus niñas que están empezando a caminar con sus niños, cuál es la clave. Amén. Gloria a Dios. Se me había pasado por alto y quiero que miremos este video que es muy edificante, que nos va a poner a pensar. Muchos adolescentes de hoy maltratan a sus padres y profesores con facilidad. Viven en una anarquía total que les hace creer que son los dueños de este mundo. Viven en la cultura del todo fácil y del no esfuerzo, de que las cosas no cuestan
y en la cultura de que ellos solo tienen derechos y no obligaciones. Antes se agradecía por la comida que los padres ponían en la mesa. Hoy se quejan si no les gusta el menú que se les ofrece. Antes los jóvenes tenían un tiempo medio para ver televisión y apenas 2 canales, y se respetaba sin rechistar cuando los padres querían ver sus programas favoritos. Hoy tienen todo a su alcance y ningún control de tiempo o contenidos. Antes había espera, hoy lo tienen todo al alcance de un solo clic. Antes se jugaba más en la calle, se compartía y se aprendía de los demás. Hoy se encierran en sus cuartos, en su mundo, en su egocentrismo elevado y creen que lo saben todo. Y de ahí ven a los demás por debajo del hombro. Antes respetaban al profesor, hoy se ríen de él y de su forma de vestir. Antes eran castigados cuando se portaban mal en la escuela, hoy son idolatrados por los amigos y creen solo en el poder que tienen y que las leyes los amparan. Los jóvenes de antes tenían horarios y obligaciones, hoy tienen el libre albedrío al alcance de sus deseos. Antes los padres controlaban lo que hacían, dónde iban y con quién se juntaban. Hoy los padres ignoran todo eso, condenados a jornadas de trabajo interminables por el afán de ganar más y más. Antes había horarios de vuelta a casa, hoy la vuelta a casa es de su elección. Antes los jóvenes tenían largas pláticas con el papá o la mamá, hoy apenas un hola o un adiós, ya vendré más tarde. Antes se respetaba al padre o la madre bajo todo concepto. Hoy solo respetan e idolatran a famosos cantantes o a los influencers que siguen como si fueran dioses. En resumidas cuentas, los jóvenes de hoy no dejan de ser víctimas de la misma sociedad y de la cultura en la que vivimos, la cultura del ya y el yo decido sin importar nada ni nadie. Debemos ayudar a nuestros jóvenes, enseñarles qué es el esfuerzo y por qué cuesta tanto conseguir las cosas, poniéndolos a ellos mismos a probar acerca de estas tareas, darles menos y hacerles lograr más, darles la red de pesca y no el pescado ya capturado. Hablarles más de los horarios y las obligaciones que se deben realizar todos los días. Debemos ayudarlos con el ejemplo, dándoles más tiempo de amor y de amistad de calidad. Debemos aprender a estar con ellos, no solo a tenerlos en casa, porque debemos cuidar de ellos. Es muy diferente tener a tu hijo en casa que estar con tu hijo en casa. El tiempo que les brindamos de calidad es muy importante, ya que con él podemos forjar personalidades pilares y de mucha fuerza de voluntad, personalidades respetuosas y bien estructuradas. Menos juegos y pantallas y más actividades con la familia. Debemos empujarlos más para que aprendan a vivir la vida de verdad y menos darles la manita para que crean que el mundo allá afuera es tan fácil. Debemos dejar de pensar en esa frase de hoy les damos todo y ya de mayores la vida misma les enseñará, porque si de jóvenes no ven la realidad, cuando lleguen a la edad adulta solo les esperará frustración, fracaso e insatisfacción y por supuesto, e incluso adicción. No criemos monstruos inútiles, sino jóvenes fuertes y valiosos, que saben lo que les espera en esta vida, que saben lo que les espera allí afuera. Menos Walt Disney y más vida real. Literalmente, yo sé que al video le faltó lo más importante, ¿no? ¿Qué me dice que es? Claro, la palabra de Dios, ¿sí? Guiados por la palabra de Dios, y por eso, como lo decía la hermana Mariluz cuando invitaba al discipulado, decía, tal vez algunos pensarán, no, es que me van a repetir el mismo tema, ¿sí? Y dice la Biblia, y lo recordarás a tus hijos en la entrada, comiendo, ¿sí? Recordando, porque somos dados ¿a qué? A olvidar. Entonces, por eso la importancia, ¿cierto? De que, y gloria a Dios, porque cuando nos vamos a ver un video de estos, por la misericordia de Dios
y miramos el fruto, ¿cierto?, de los jóvenes normalmente de iglesia, vemos que, bueno, salvo contadas excepciones, porque de pronto se viene de esa lucha y se está restaurando, esos casos normalmente no se ven entre nosotros, por la misericordia de Dios, ¿cierto?, donde se llegue a esos extremos, pero cosas se están viendo y se vienen horribles, porque no en vano el Señor lo generaliza, ¿sí? Generación de muchachos, ¿qué dice la Biblia? Jóvenes contumaces. Eso es lo que dice la Biblia literal para este tiempo, ¿sí? Ni se diga cuando no esté el Espíritu Santo aquí, cuando ya no esté la iglesia, imagínense cómo va a ser esto aquí, ¿sí? ¿Qué esperanza va a haber si vemos lo que ya se está notando lo que, ¿cierto? Lo que la Biblia dice sucedería. Entonces, por ello la importancia, hermanos, de estar cada vez más afianzados con nuestro Dios, lugar del Padre. Efesios 5:25, ¿sí? Y es una orden para el hombre, es una orden de parte de Dios. Por eso ayer hablábamos con Gabriel aquí referente a la parte pues de lo que es amor, ¿sí? Y él decía, pero ¿cómo hago para explicar, cierto? Que dice que Jesús miró con amor, ¿sí? Digamos, a ese joven rico, después de que le da una palabra, ¿cierto? Y le dice, vende todo lo que tienes, y dice que el muchacho se fue. ¿Cómo esa expresión, cómo entender eso de una mirada con amor? Y nos vamos a la esencia, ¿cierto? De lo que salió del Señor, y era misericordia, dolor, tal vez tristeza de saber que el muchacho no entendió el mensaje, ¿sí? Cuando Jesús mira a Pedro también, y dice que Pedro, pues después de haberlo negado, mirándolo el Señor, ¿cierto?, identificó en esos ojos una mirada diferente. Y es esto, la orden de Dios para el hombre, para el esposo, ojo, varones, la orden de Dios para el varón es amen a sus mujeres, amen a sus mujeres. La orden de Dios para las mujeres, ¿cuál es? Respeten a sus esposos, porque la mujer cuando respeta al esposo, el esposo se siente amado, ¿sí? La mujer cuando se siente amada, se siente respetada también, porque en el diseño, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero por causa de los que de pronto no la han escuchado, en ese diseño, ¿cierto? La mujer como que aguanta un poquito más el irrespeto. No se debe hacer, desde luego, pero la mujer tiene un diseño, ¿cierto? En su diseño, normalmente si la están irrespetando, como decir, puede pasar, puede superar eso un poco más fácil. Usted lo ve en la calle facilito, hermano, que pasa una muchacha por ahí, ¿cierto? Una filistea incircuncisa, y va el tipo con su esposa, ¿cierto? Y entonces el tipo le van los ojitos y la mujer le mete un codazo así, pero un codazo santo, digamos. Pone cuidado, ¿cierto? Y el hombre apenas se ríe. Mire, la mujer se aguanta eso. No le vaya a intentar hacer eso a un hombre, a su esposo, porque por lo menos, hermano, unas 2 semanas, ¿sí? Eso va a estar doliendo, porque el diseño del hombre es ese, de ser respetado, ¿sí? Ese es el diseño del hombre, ser respetado. Por eso la mujer que respeta a su esposo, de eso va a hablar mi esposa ahora, de ese tema, no sabe que lo está acabando. El hombre se acaba, ¿cierto? Se destruye, se quiebra el hombre, es cuando lo están irrespetando. No cuando la mujer le dice, yo a vos no te quiero. Al hombre le da esta risa eso, ¿sí? Yo a usted no lo he querido nunca, y él ahí mismo comienza, y eso que tenemos 6 hijos. ¿Cómo será que me quisiera? Él lo vuelve un juego. ¿Por qué? Porque en el diseño, esa parte a él no lo golpea tan duro, ¿sí? Pero el irrespeto sí lo golpea, cuando se está hablando mal de él, por ejemplo, ¿cierto? Públicamente. Bueno, ese tema ya la toca mi esposa. Y por último, Primera de Pedro 3:7, mami. No, vamos a leer este primero. Primera de Pedro 3:7. Y ya entonces, mami, ya. Primera de Pedro 3:7. Escuchen esto. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Gloria a Dios. Los hombres que están aquí, ¿cuántos aman a Dios? Levante su mano. El varón que esté en este lugar que ame a Dios, levántame su mano alta. ¿Amas a Dios? Gloria a Dios. Entonces, sepa, ojo yo con esa parte, hermanos, sepa que Dios es su suegro. Su esposa es una hija de Dios, dando honor, ¿cierto?, a ellas,
como coherederas. Su suegro es Dios. Entonces, correcto, ¿cómo le cuidaría a usted? Gloria a Jesús. ¿Cómo le cuidaría a usted la hija a su suegro si su suegro es Dios? Porque aquí va la otra parte. Hay esposas que dicen, ese hijo del diablo. O sea que su suegro, ¿quién vendría a ser? ¿Sí? Entonces, por eso es de entender, y ojo con esto, vaso más frágil. ¿Por qué coloca la figura de vaso? ¿Y por qué dice más frágil? Porque podríamos entrar a analizar un poco eso y decir, el vaso frágil se debe tomar con tanto cuidado para no romperlo, pero también con tanto cuidado de no irlo a tomar demasiado suave para que se nos caiga. Debe haber un equilibrio, y ese equilibrio literalmente lo da Dios, ¿sí? Ahí es donde vamos a entender cómo se debe tratar la mujer, ¿sí? Como un vaso más frágil. Gloria a Dios. Mi esposa va a hablar de los deberes de la esposa. Gloria al Señor. Le doy aquí el lugar para que ella, y yo le voy buscando los pasajes bíblicos. Bien pueda, mami. Me dice que va a tomar. ¿Qué me voy a tomar? Ya. Deberes de la esposa. Otro punto, ¿verdad? Deberes de la esposa. Vamos a leer Esther 1:20. Libro de Esther. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Porque, como les decía en un comienzo, ¿cierto? Muchas familias, ¿cierto? Se han destruido, se destruyeron, se han destruido. ¿Por qué? ¿Por falta de qué? De conocer la palabra del Señor, ¿verdad? Correcto. Porque donde el Señor, donde Él no sea el centro de un hogar, pueda que en ese hogar no falte, ¿verdad? La riqueza, no falte, ¿cierto? Las cosas normales, ¿verdad? Y yo de esos días le decía a mi esposo algo, a mi esposo con base a tanto que sale pues, en mi celular, porque en un comienzo, cuando yo prendía mi celular, ven que el celular cuando uno, digamos, algún tema en especial o algo que te guste, es lo primero que te sale, ¿verdad? En el celular, es lo primerito que prende el celular. O le dio un día por mirar algo, casas. Exacto, entonces eso te sale. Bueno, y cuando que lo dije una vez, lo de Shakira, yo uno de esos días yo pensaba, ¿verdad? O sea, uno que puede decir de una pareja, de un hogar, ¿verdad? Donde hay unos hijos, ¿verdad? Donde lo tienen todo, donde no les falta nada, ¿cierto? Y se separan, se divorcian, ¿verdad? Se casa por acá, vuelve y se casa, se casan 3, 4, 5 veces, y uno dice, bueno, pero es que puede faltar, ¿verdad? Pero ¿cuál es la clave? No es Cristo quien gobierna en ese lugar. Entonces la importancia, ¿verdad? Que ahora que nosotros conocemos del Señor y que por su gracia y su misericordia el Señor se nos reveló a nuestras vidas, pues ahora podemos dar un consejo, ¿verdad? Con base a su palabra, a nuestros Correcto. hijos, a nuestras nietas, ¿verdad? Dar un buen consejo como esposa, dar un buen consejo, ¿verdad? Como mamás, ¿verdad? Entonces vamos, ¿qué dice Esther 1:20? Dice, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor, ¿sí? O sea, honra al marido. Honrar. Gloria a Dios. De verdad que sí, eso es verdad. Nosotros como mujeres muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Sujetarnos, ¿verdad? Honrar. Esto es muy fácil, le contestamos al esposo, ¿verdad? No nos gusta alguna cosita, nos dijo algo que no nos gustó y ahí mismo, ¿cierto? Ahí le contestamos como un favorito, ¿verdad? Porque nos prendemos muy fácil nosotras las mujeres, ¿verdad? Nos dice alguna cosita y de una nos prendemos, les decimos cosas, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña? Que debemos honrar a nuestros esposos, respetarlos. Eso es algo muy, muy importante en un hogar, en un matrimonio. Cuando se pierde el respeto, ¿verdad? Pues cuando ya se pierde el respeto, se pierde todo en un hogar, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando ya
él me habla y yo le contesto y con 2 piedras en la mano y ya de ahí ya no solamente son palabras, sino que ya vienen otras cosas más. Entonces lo importante, ¿verdad?, es el respeto. Yo ahora les hablo mucho a mis hijos y, ¿verdad?, el respetar ¿cierto?, el de honrar a las esposas también, gloria a Dios. Correcto, no ignorar algo que es dignificar, ¿sí? Qué lindo, ¿cierto?, cuando nosotros ahora en la labor que desempeñemos, por decir algo, dignificar. Un vendedor ambulante puede dignificar su profesión. ¿Por qué el vendedor ambulante, por decir algo, tendría que andar todo sucio, mal presentado, llevar, digamos, su carretica toda mal presentada, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué no darle altura, más bien, ¿cierto?, a algo que está realizando en el momento? Asimismo, en la empresa, ¿cierto?, el que es trabajador, dignifique ese lugar como trabajador, llegando temprano, saliendo a la hora o dando más de inclusive de lo que le está pidiendo su jefe, que al final la recompensa, normalmente el ser humano no lo va a ver, pero al final la recompensa literalmente ¿de quién vendrá? Vendrá de Dios, ¿sí? Y es eso lo que hacía José, dignificar su lugar. Él era esclavo, mire, y con todo y que fuera esclavo, él dignificaba, ¿cierto?, su labor, lo que estaba haciendo. Luego lo llevan a la cárcel. ¿Qué sucedió? Dignificaba, ¿cierto?, su labor. El profeta Pacho Maturana dijo en Colombia, ¿sí? Él decía eso. Yo le escuché en un comentario a ese señor y miren que literalmente está hablando de algo que tiene mucha aplicación en lo bíblico, ¿sí? Yo me imagino a Jesús haciendo siguiendo y obedeciendo a su papá José aquí, pues cuando se entendía para ellos en ese tiempo que José era el esposo de María y que él trabajaba allí, ¿cierto?, haciendo cuestiones de madera, todo esto. Me imagino que hacía lo mejor de lo mejor. Cuando toman el vino en las bodas de Canaán, ¿cierto?, ¿qué tipo de vino les hizo el Señor ahí que el maestresala llega a decir, no, mire, usted dejó el mejor vino para lo último? O sea que esa gente, ¿qué vino tuvo que haber probado ese día? El mejor vino de la historia de la humanidad, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dignifica. Así la esposa dignifique su lugar como mujer. Dignifique. No, que es que vea la otra, en cambio allá se le presenta todo y entonces esta no, pues eso sucede en la calle, eso no sucede normalmente en la iglesia. Pues sería el colmo, ¿cierto? Pero ¿qué hace la mujer también? Entonces ahora, como él está mirando otra, entonces yo voy a mirar otro, ¿sí? ¿Ustedes no han visto eso? Yo estuve en una fiesta donde el tipo se había ido con otra mujer, ¿verdad? Y no sé, fueron a dar a la misma fiesta. Y esta señora, muy paradita, ella siempre muy ubicada, que yo la conocía, ¿qué hizo? Se manifestó indignamente. Comenzó a dejarse, digamos, acariciar de otro tipo ahí, que primera vez que lo veía. Y pues ahí está deshonrando su lugar de mujer, ¿cierto? Así, de mujer recta. No igualarse por lo bajo, sino antes al contrario, siempre, ¿cierto?, dignificar su posición. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a leer Proverbios 31:27. Proverbios 31:27. Correcto, característica en las mujeres. Dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Correcto. Eso nos habla de una mujer, ¿verdad? Una mujer que también apoya a su esposo, ¿verdad? Apoya en su casa, ¿cierto? Que lo apoya económicamente. Yo le decía a mi esposo que mi obligación como esposa, ¿verdad?, es apoyarlo a él, ¿verdad? Es apoyarlo. ¿Y apoyarlo en qué? Un ejemplo, apoyarlo en su ministerio, ¿verdad? O sea que como esposa debemos apoyar a nuestros esposos, ¿verdad? Entonces, como obligación, en el caso mío, digámoslo, es como apoyarlo a él en su ministerio, ¿verdad? Apoyarlo. ¿Para qué? Para que, ¿cómo lo puedo apoyar? Pues también lo apoyo en oración, ¿verdad? Oro por él, ¿verdad? Económicamente también, ¿verdad? Tenemos que, más ahora que como está la situación, ¿verdad? Apoyar a nuestros esposos. Mami, y algo que no se puede pasar por alto, hermanos, ¿sí? En nuestro tiempo, ¿cierto? Lo que se está viendo es que en muchos casos hay esposos que han quedado sin el recurso. En un momento determinado perdieron un empleo
resulta que la que sale aportando a lo último, ¿cierto? En mi caso, mi esposa ha llegado momentos, han habido momentos donde por el trabajo que ella realiza, ha habido más ingreso por el lado de ella que por el lado mío, en un momento determinado, ¿sí? Pero ¿qué sucede? El problema está en la mentalidad de las personas que dicen, como yo estoy ganando más, entonces se hace lo que yo diga. Y nos vamos es para donde yo diga. Nos vamos para vacaciones donde yo... Correcto, entonces que mande por un cuarto de pollo, ¿sí o no? Eso pasa, pues, no aquí, ¿verdad? Eso pasa por allá afuera, pero yo Bupi. soy la que trabajo, entonces al esposo lo anula. ¿Y qué sucede? Se están ganando el problema con Dios. ¿Por qué? Porque es que la vida da vueltas primero. Y segundo, porque en el orden de Dios, mire, eso no le quita al hombre la autoridad. ¿Hay algún pasaje en la Biblia que dice? Sí, dice ahí algún pasaje que el que no provee para su casa es peor que el incrédulo. Pero ese pasaje bien entendido no nos está dando el mensaje que mucha gente entiende. Mucha gente dice, vea, es que está sin trabajo y no está proveyendo para la casa, pero está buscando, por ejemplo, y no consigue. Entonces, como no provee, es peor que un incrédulo. No, hay veces que Dios permite un desierto, por decir algo. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace la esposa? Pues la esposa, ¿verdad? Es la ayuda idónea, ¿verdad? Ese esposo que va ahora a ayudar, ¿verdad? A su esposo. Correcto, pero acuérdense que el esposo no pierde ese lugar. Hay mujeres que lo anulan y después se están quejando. Porque pasado el tiempo ya el hombre se acomodó. Como ella es la que lleva la provisión a la casa, entonces, y ella comienza a tomar las decisiones, entonces el hombre comienza, disculpa mami, coloca su piecito así, ¿cierto? Coloca sus manitas así y se dedica a ver televisión y entonces ya la esposa con el tiempo va a decir, vea, pero es que no quiere hacer nada, pero es que no responde por nada, pero es que no aporta en nada. Y resulta que ella misma fue la que sembró para que eso sucediera, porque no le dio el lugar, porque no le respetó sus decisiones. ¿Sí? Y aquí vienen errores. Correcto. Vienen errores y los errores pues traen sus consecuencias, ¿verdad? Cuando tal vez como esposas tomamos la decisión sin contar al esposo y hacemos por acá, ¿cierto? Decisiones. Decisiones, un negocio, nos metemos una calladita, hacemos las cosas y viene muchas veces, ¿por qué? Porque no tuvimos en cuenta. Una moto, le van a hablar por ahí de una moto. ¿Verdad? A mí me pasó cuando estaba conviviendo con el papá de Cristian. Dice Jonathan, tenía 18 añitos, y él me dijo, mamá, yo estaba prestando servicio militar, y él me dijo, mamá, yo quiero hacerme una moto. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, hijo, hagamos las vueltas y todo eso, pero no le contemos al papá de Cristian, no le contemos. Cuando ya que vean la moto aquí, no lo ignoramos, ¿verdad? Lo ignoramos, no lo tuvimos en cuenta y eso pasa. Entonces, miren la importancia, ¿cierto? La importancia de comunicarse, de tener en cuenta al esposo, al papá de sus hijos, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Jonathan? Miren, 8 días, mi hijo tuvo un accidente. A los 8 de haber comprado esa moto, mi hijo salió por la autopista Simón Bolívar, salió muy a las 9 de la noche con un amigo. ¿Qué pasó? Mi hijo se estrelló contra un carro. ¿Verdad? Entonces, miren las consecuencias muchas veces por no pedir un consejo, porque necesitamos pedir un consejo también. O sea, no podemos ir tomando decisiones sin pedir un consejo al esposo, ¿verdad? Si yo voy a hacer algo que quiero, pues yo le voy a decir a mi esposo si está de acuerdo o no está de acuerdo, porque a veces tomamos decisiones. Ahora hacemos cosas, las esposas. Lo de las decisiones, perdón, a veces son cositas así, ¿cierto? La mujer tiende a decirle, venga, ¿cuál me queda mejor? ¿Cierto? ¿El azul o el rojo? ¿Cierto? Por ejemplo. Y uno, no, mami, todo se le ve muy bien, todo se le ve muy bien. No, dígame, ¿qué me queda mejor? ¿Qué me queda mejor? Bueno, el rojo. Ay, no, yo quería el azul. Yo tenía algo. Esas cosas pasan. Algo que bueno, muchas veces quería yo para ayudar, ¿cierto? A un familiar. Y bueno, yo voy a ayudarlo, pero yo no le voy a contar a mi esposo, lo voy a hacer así calladitamente. Y eso no está bien. Eso no está bien. ¿Verdad? Porque estoy haciendo las cosas, aunque yo de pronto, esa plata, bueno, yo trabajé, yo la tengo en mi bolsillo, también yo voy a hacer algo que mi esposo no se dé cuenta. No deben de haber secretos, ¿verdad? No deben de haber secretos en un hogar. En un hogar ya no deben de haber secretos, ¿verdad?
Por lo menos Andresito me dice, tía, yo quiero algo, por decir, tía, yo quiero algo, tía, regáleme o necesito algo. Yo le digo a mi esposo. Sí, ahora dependiendo, ¿no? Quiero un buñuelito y hay un buñuelo por ahí, ojalá que no hay problema. Porque así vamos con cositas tan pequeñitas, ¿verdad? Cositas tan pequeñitas, pues vamos haciendo cosas que delante de Dios no agrada, porque estamos, como dicen, ahí no lo tengo en cuenta, ¿verdad? Ahí no lo tengo en cuenta. Entonces es eso. Gloria a Dios. Seguimos con la importancia de cancelar en el hogar palabras como divorciémonos, separémonos, alejémonos, dejémonos un espacio. Primera de Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ¿sí? Está hablando de separación, ahí no está hablando de divorcio, que es el viso que le dan en algunas congregaciones. Está hablando, vea, no se permite bajo ninguna circunstancia. El tipo la está acabando, le está dando golpes, la mantiene azotada, y en algunos lugares se pegan de este pasaje para decirle, aconsejarle a la esposa, no, usted no se puede separar. Órele al Señor, órele, y el tipo dele, órele, ¿sí? Al Señor, y el tipo dele. Y llegó el momento donde la mató. ¿Ustedes creen que yo estoy exagerando? No, estas cosas han sucedido, ¿sí? Por eso en la Biblia se habla de una separación asistida. Una separación en un momento determinado, como en un caso de esos, podría ser algo beneficioso. ¿Por qué? Porque es que el tipo va a acabar con la muchacha, o la muchacha va a acabar con el tipo, porque cosas se ven también. Entonces, en ocasiones, bajo el parámetro de asistirles, de aconsejarles, es bueno que se haga un par en el camino en esos casos, porque pues tristemente es bien especial. Este pasaje no es para gente del mundo. Esto es una carta ¿para quién? Para la iglesia, y cosas se ven en las iglesias. Entonces el consejo es una separación asistida, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ya nosotros como, ¿verdad? Como conocedores de la palabra, ¿verdad? Ya uno no se casa pensando que a los 6 meses se va a separar. A mi esposa le dieron un consejo cuando se iba a casar conmigo. Me dieron felicitaciones, la felicito porque se va a casar. No es bueno que se quede sola, no es bueno que esté sola, ¿verdad? Está muy joven, tiene derecho a tener un hogar, a tener un matrimonio, ¿verdad? Tiene derecho a quien la ame, ¿verdad? Y más con ese peluche. Pero si no le resulta, se y ya se arregló el problema. Así, ese es el consejo. Que da afuera del mundo, afuera del mundo. Oye, disculpa, una vez escuché que alguien le decía a la muchacha, le decía a otra muchacha, y es que vos cuando te casaste creíste que iba a ser para toda la vida. Le dijo así, le dijo esas palabras, ¿sí? ¿Por qué? Ese es el parámetro en el mundo, ¿sí? Gloria a Dios, bendito sea Dios. Entonces con Efesios 5:22 vamos a tener sujeción. No, literalmente el tema es mucho más largo, pero por lo menos estamos dándolo, ¿sí? Dice, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al... Nadie de las casadas terminó ese versículo. Ojo, las casadas, versículo 22, Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿sí? Entonces sería la figura de quién, la que están viendo ahí. Lo he escuchado en algunas de las oraciones de las damas de aquí de la iglesia y hablan de eso, de la figura, en ellos está el Señor, ¿sí? En ellos está el Señor. Gloria a Dios. Vamos entonces a primera de Timoteo 3:11, dice. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 3:11, que nos dice la palabra del Señor. Miren, y aclarando un poquitico allí, mami, porque no podemos pasarlo por alto, ¿no? Esa se ha convertido digamos, en la rema de aquel marido que normalmente está maltratando a la esposa, ¿sí? En muchos casos se ve eso, de maridos que están maltratando a las esposas, y lo que sacan siempre a colación es que la mujer me tiene que estar sujeto, ¿sí? Dice, es que la mujer sujeta. No tome ahí, ¿sí?
Ese es el pasaje que saca mucho marido cuando está y tiene a su esposa anulada, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Porque no termina la otra partecita. Como los esposos deben de estar sujetos ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? O sea, eso se vale, como diría Estelita, así no se vale, ¿sí? Eso se vale únicamente y exclusivamente cuando el esposo está sujeto también a Cristo. Donde la mujer dice, no, este está sometido a Dios, yo me voy a sujetar a Él, ¿sí? Usted viene aquí, literalmente, no es en el término que uno quiere expresarlo, pero usted voluntariamente está entrando a un grupo donde se está sujetando, por ejemplo, a autoridades, ¿sí? A mí me gusta ver lo que vi en Fernando, por ejemplo, el día de la vigilia, que sin que nadie le dijera nada, ¿sí? Habían pocos, más bien pocas personas, inclusive de Ujieres, y sin que nadie le dijera nada, el hermano Fernando, ¿dónde se quedó? Mire, estuvo allá pendiente, bienvenidos, dándole la bienvenida a la gente y estando colaborando, ¿sí? Estamos hablando de un hermano que es empresario. Por eso en el reino de las cosas de Dios no hay esta cuestión tanto como de cómo funciona en el mundo. El que quiera ser el primero, dice Jesús, que sea el servidor de todos. Eso es el reino de los cielos, ¿sí? Y a mí me impresiona porque yo trabajando como vendedor ambulante, veo que lo que Dios ha hecho es eso, vendiendo en la calle, ¿cierto? Y gritando y toda esa cuestión. Y hubo gente que voluntariamente decir, venga, no, nos sujetamos a cómo se maneje, como Dios le guía a usted en la congregación. Eso no lo hace sino Dios, hermanos. Eso funciona así. ¿Pero por qué? Porque Dios es el que lo instituyó, ¿sí? Entonces, le damos la gloria a Dios. Primera Timoteo 3:11, ¿sí? Siempre una sujeción, ¿no? Entender que hay una sujeción. El esposo, para poder que la esposa se le sujete, primero debe estar el sujeto también ¿a quién? A Dios. Gloria a Cristo. Vamos a Primera de Timoteo 3, versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Sí? Amén. Las mujeres asimismo sean honestas. ¿verdad? No calumniadoras, ¿cierto? De nosotros no puede salir palabras, ¿cierto? De estar calumniando, ¿verdad? De ser honestas, ¿verdad? Ser fieles, debemos ser mujeres fieles, ¿verdad? Fieles como esposas, ¿cierto? No que el primer problema, entonces me voy, ¿verdad? A ser fieles a esa... ¿Han visto? Le anexaría yo algo a esa parte, ¿sí? ¿Han visto ustedes a un hombre diciendo alguna vulgaridad, cierto? Ya es como muy corriente, ¿cierto? Ver un hombre diciendo vulgaridades. Pero ¿cómo se nota una mujer diciendo vulgaridades? Yo le pregunto a usted. ¿Cierto? Re horrible. Horrible. Porque es que la imagen que tenemos de la mujer es ternura, belleza, ¿cierto? Bueno, todo lo bueno. Yo le decía a mi esposo porque... bueno, le doy la gloria al Señor, ¿verdad? Porque, bueno, crecí de pronto, no conocía al Señor, pero sí crecí, digamos, de pronto donde no escuchaba esas palabras, ni siquiera de bobo ni tonto. No escuchaba. Y ya uno ve, ¿cierto?, cómo cuando uno estaba trabajando en la empresa, ¿cierto?, cómo las personas hablan y muy fácil van soltando, ¿verdad?, palabras deshonestas, ¿cierto? Como si fuera eso así, y se ríen y lo ven así como, ¿verdad? Entonces, de nosotros no debe salir esas palabras deshonestas, de cómo hablamos, cómo debemos hablar, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestros hijos, ¿cierto? Que ellos vean ese ejemplo, cómo hablamos nosotros, ¿cierto? Correcto. Como esposas, cómo le hablamos al esposo, ¿verdad? Bien, gloria a Dios, por causa del tiempo, y por último punto ahí en cuanto a lo de hombres, de las mujeres, ¿sí? Para que las mujeres, en 1 de Pedro 3:1, menciona el hecho de que hay mujeres que otras personas no llegan por lo que ella expresa, pero otras personas y sus propios esposos pueden ser ganados por como ellas son, ¿sí? O sea, por la obra de Cristo en ellas. Y es que sean mujeres, ¿cierto?, que son respetuosas, por ejemplo, con su esposo,
eso va haciendo. Si venía de ese estilo donde era de la que sacaba también, pues, como decir, el machete, ¿cierto? Y entonces póngala como quiera también. Si el esposo le hablaba duro, entonces ella, entonces también, bueno, entonces, ¿qué? ¿Sí? Entonces, si era de ese estilo, pues, bendito sea Dios que no he escuchado aquí una versión que se hubiese presentado eso, pero sí conozco hogares donde la esposa intentó matar al esposo y ahora después con el tiempo conocen de Jesús. Y a través de ese buen testimonio precisamente de la persona que estaba bien desenfocada, ¿cierto? Es que el otro comenzó a notar eso y dijo, no, pues, a ver, si la cambió hacia usted, yo necesito ese fiador para mí también, ¿sí? Yo quiero eso para mi vida, ¿sí? Yo quiero ese que la pudo cambiar a usted porque usted no la cambiaba, era nadie. Ese yo también lo necesito en mi vida para que me guíe también. Gloria a Dios. Padres, vamos a hablar así por encimita nomás de los consejos que se dan para los padres. Dice que debemos amar a nuestros hijos, ¿sí? Y acuérdense que el amor no es solamente esto de caricias, declaraciones bonitas. No, amar también es frenar, ¿sí? El mal comportamiento, ¿sí? Debemos de mentorear a nuestros hijos, los que quieren tomar notica, enseñar a nuestros hijos Deuteronomio 6:7, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes en pantalla, Sarita lo coloca. Deuteronomio 6:7 habla respecto a esto, ¿cierto? Del enseñar a nuestros hijos. Una cosa es enseñar, otra es mentorear. El profesor del colegio, él enseña, ¿sí? Pero el gran éxito del ministerio del Señor fue que mentoreaba, acompañar el conocimiento, acompañar cuando se está enseñando, y eso es lo que también Dios quiere que hagamos, ¿sí? Por causa de las dificultades del tiempo, del trabajo, todas estas cosas, hay veces el papá no puede mentorear. Por eso el papá da la orden en la casa y la mujer da la instrucción. La mujer es la que sigue ese ordenamiento para que se hagan las cosas que el papá, normalmente hablamos de un papá bíblico, aconseja en su casa, principios, enseña principios. Le decía yo, y con esto más bien vamos terminando por causa del tiempo, le decía yo a los jóvenes ayer que miren, ¿cómo garantizar de que al muchacho le vaya bien en la vida? Entonces está ese tropel entre principios, porque hay gente que tiene principios. Yo les digo, a mí me criaron con principios, ¿sí? Por la misericordia de Dios, papá y mamá me colocaron normas a mí, acerca, por ejemplo, de no robar, un ejemplo. Pero ¿qué creen que pasó con esos principios cuando, dado las circunstancias contrarias y en una situación luego, ¿cierto? Donde uno ya no está con los papás al lado, ni gente conocida, y comienzo yo en el tiempo que no conocía al Señor, a trabajar en una discoteca, por ejemplo, ¿sí? Yo no conocía al Señor a los 22 años, 23 años y comienzo a trabajar en una discoteca, y cuando yo llego con principio y toda esta cuestión, ¿cierto? Es muy notorio por causa de cómo vivía o de lo que se había enseñado en los hogares de los otros meseros. Pero resulta que cada que se terminaba la jornada, yo salía con 20,000 pesos, con 15,000 pesos, toda una noche tratando con borrachos, imagínese usted, ¿sí? 20,000. Cuando los otros meseros levantaban y sacaban, ¿cierto?, el taco y decían, vea, papá, ¿sí? Así es que trabaja. Y me mostraban 300, 400,000 pesos en una noche, pero haciendo cosas ilegales. Y yo les digo, con principio y todo, hasta donde pude aguanté. Pero llegó el momento donde se abre, ¿qué? Como la galla, ¿cierto? Se abre como no, pero ¿cómo así? No puede ser, esto es tan, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Caí en esa tentación. Y yo recuerdo que llegué una vez con botella ya, una botella, ¿cierto? Para meterla por debajo de cuerda y luego cobrarla, y eso, una botella en esos lugares era como a 60,000 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Vendía una botella y luego me pedían otra, entonces les llevaba la otra, pero no la facturaba, estaba robando. Y eso que tenía principios, ¿sí? Por eso hay una gran diferencia entre tener leyes morales que el mundo te da, ¿sí? A tener a Cristo en el corazón. Amén, así es. Porque el Espíritu Santo, le hablaba yo a los muchachos ayer de la importancia de conocer el Espíritu Santo, de tener relación con el Espíritu Santo, porque literalmente ese está por encima de enseñanzas de hombres, de criterios de hombres, de cultura, de la forma cultural que a nosotros nos enseñan. Ese está por encima y ese te va a hacer
y le coloqué un ejemplo, ¿cierto? Le dije, Juliana, ¿qué haces si a una persona se le cae un billete de 50 y resulta que vos tenés una oportunidad de comprar algo que te la están ofreciendo, así, y si tenés los 50 en ese momento te la venden? Y Juliana me dice, lo pensaría. No, Juliana no dijo eso, ¿sí? Juliana dijo de una, no son míos, se los devuelvo el que le cayó, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque está el temor de Dios. Temor de Dios. Lo que le enseñan la persona en sus casas a sus hijos son cosas bajo el parámetro. Lo mismo el profesor. Mientras el profesor está en el salón, los muchachos están así, ¿verdad? Pero apenas se sale el muchacho, el profesor, ¿qué hacen los muchachos? Cuando no están, perdona, termino la idea. Cuando no están los papás vigilando a los hijos. Pero cuando es Dios, que la persona tenga la convicción del Espíritu Santo, la convicción de Dios, mire, donde vaya su hijo, se va a portar rectamente. Yo les digo, ¿sí? por lo menos a Andresito y a Xiomara, yo les digo porque en la casa hay, por decir, de la escuelita dominical, hablando así, hay lápiz, hay borradores, hay sacapuntas, ¿verdad? Hay sacapuntas. Y yo les digo a ellos, si usted no se puede comer nada de aquí, nada, ni un lápiz, pero necesita, no, que mi tía no me sabe y que me lo eche y que mi tía no le dio cuenta, no, tienen que pedir, así sea un lápiz, tienen que pedirlo. Y bueno, ¿y cómo les parece? Bueno, Andresito no está por aquí, lo voy a contar, no estoy escuchando. Resulta que una vez Andresito necesitaba un borrador y se lo llevó nuevo, pero echó al... Pues no los... Y cuando Xiomara lo iba ya que sacó el borrador, claro, el borrador no, otra acá no teníamos de los borradores, el borrador, Andresito, y bueno, claro, lo aventó allí, ¿verdad? Y ahí me llamó, me dijeron días, y me dio borrador. Entonces, mire, enseñarles, ¿cierto? A los hijos desde pequeñitos a ser íntegros, ¿verdad? ¿Cierto? A enseñarles. Oiga. Así 100 pesos. Así sea 100 pesos que le por ahí me voy a echar por que mi mamá o mi papá no me están viendo. Le doy la idea. No. Sí, se fue de pavo. Mire, yo sé que se escuchan por ahí los... Pero mi amor, yo te lo voy a confesar, yo amo a Andresito. Él sabe que yo le digo a él, yo lo amo a Andresito. Yo lo amo a la verdad. Y yo oro por él porque de verdad que los niños han llorado mucho por ellos. Porque es que no es fácil. Es cierto, una necesidad, circunstancia en el colegio. Entonces, como decía mi hermana Maricó, ¿verdad? Orar por esos muchachos, por todos. Mire, mi amado, caiga en cuenta esto. Al niño no se le castiga por el lápiz ni por el borrador. Al niño se le castiga es por el hecho de lo que está haciendo, porque desobedece a Dios. Eso es como el papá que le dio la orden al hijo y el hijo no la hizo. ¿Y qué era? Pásame la prensa, un ejemplo. Pásame la prensa. Y el hijo no la pasa. Y entonces el papá castigó. Estoy hablando de un testimonio del pastor Adrián Rogers. Y él castigó al hijo por no haberle pasado la prensa. Y vino la mamá y reviró. ¿Usted lo está castigando por eso? Y él le dice, no, mujer, yo no lo estoy castigando por eso. Yo lo estoy castigando porque en él hay una semilla de insurrección, de falta de sujeción, porque en él se está manifestando la desobediencia, y si yo no la comienzo a cortar desde ahora, entonces le estoy haciendo un daño a mi hijo. Por eso, mujeres, cuando usted vea que el papá, ¿cierto?, esté corrigiendo al hijo, ¿cierto?, o que la mamá en un momento determinado esté corrigiendo a la hija o al hijo, ¿sí? Miren, no caigan en la trampa de ponerse allí como a confrontar sí o no. No, después habla apartecito si vio que estaba errado a su parecer, pero recuerde que al muchacho lo que se le están dando ahí sí son principios bíblicos, principios de Dios. Vamos a orar, hermanos, por causa del tiempo ya, le damos la gloria a Dios. Tal vez para otra charla más adelante podríamos hablar de esta parte que también es muy especial, ¿cierto?, de la obligación de los padres como padres y de las debilidades que manifiestan los padres, ¿cierto?, que afecta a los hijos, ¿sí? Como lo que usted sabe, el sacerdote Elí, de David con sus hijos, ¿sí? Del mismo profeta Samuel, de lo que dice la Biblia que sus hijos hacían también, que llevó a la gente a decir, no queremos a tus hijos aquí en teología, o sea, en teocracia, queremos es a Dios, ¿cierto? Queremos un rey para nuestro pueblo. Señor,
del cielo y de la tierra. Te invito para que te coloques sobre tus pies. Vamos a orar, Señor, que estos consejos bíblicos, porque se sustentan, Señor, en la palabra de Dios, hayan cabida en nuestro corazón, Señor. Tal vez alguno diga en este lugar: yo no tengo hijos pequeñitos, ya mis hijos están grandes, ya mis hijos no están conmigo, inclusive, pero no ignores que tú tienes nietos o nietas, ¿sí? O tienes circunstancias a tu lado, a tu alrededor, familiares, que sí están criando hijos, y más en este momento que se necesita luz en medio de las tinieblas. Tú tienes una palabra de Dios, ¿sí? Para dar el consejo adecuado, para poder entender los jóvenes también, para poder entender a la esposa, al esposo. Padre Rey, Señor, amado Rey, te encomendamos a ti, Señor, que esta palabra dé fruto en los hogares, Padre bendito Dios, porque todos nosotros, inclusive con mi esposa, necesitamos, Señor, que este consejo se viva también en nuestro hogar, para cada día, Señor, honrarte y glorificarte más, amado Rey, que podamos recibir de parte tuya una sonrisa. Qué lindo, qué precioso que un día podamos recibir de parte tuya una sonrisa diciéndonos: me agrada lo que están haciendo. Señor bendito Dios, nos encomendamos delante de ti, Señor. Nuestro regreso a casa sea en tus benditas manos. La sangre de Jesucristo garantiza la victoria. Amén. Nos despedimos con los hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, que vuelvan. Sí, que estén muy bien. Gloria.